Y estamos transmitiendo en 10 segundos. Listo, estamos ya transmitiendo, entonces cuando guste. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas al 8º Encuentro Nacional de Jóvenes que Investigan Jóvenes. Hoy nuestro tema va a girar en torno a renovando el campo, investigación en juventud en contextos de crisis. Estaremos trabajando del 23 al 26 de noviembre con diferentes horarios y esperamos que, como siempre, como ha sido la tradición en estos encuentros, la conversación, la colaboración, el intercambio de información y el debate sean nutridos para que todos podamos aprender de todos. Hoy particularmente estamos por primera vez vía virtual. Hace rato, antes de abrir la transmisión, decíamos que íbamos a extrañar verlos a todas y a todos presencialmente para las discusiones y los debates, pero también para el postdebate de las noches, que se ponía muy bueno. Entonces, esperamos que el siguiente año volvamos a lo presencial, aunque parece que va a ser complicado. Y no solamente se da en condiciones por el tema del coronavirus, que se ha vuelto pandemia, sino también por todas las condiciones que se están dando en nuestro país y en general el poco apoyo que cada vez está teniendo la investigación y sobre todo la investigación social en nuestro país, el detrimento en los apoyos a becas y a desarrollos de proyectos, pero esperamos que pronto, como lo hemos venido haciendo desde años, la investigación y sobre todo la investigación social muestre su utilidad para podernos entender en los procesos en los que estamos inmersos. Hoy particularmente nos acompaña para la inauguración el maestro Víctor Hugo Castañeda Salazar. Él es secretario técnico de la Secretaría de Desarrollo Institucional. Viene en representación de su titular, del doctor Alberto Ken Oyama, para estar con nosotros en el proceso de arranque de estos trabajos. Muchas gracias, Víctor, por estar con nosotros y bienvenido. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Vamos a darle la voz a Enrique Pérez para que nos hable particularmente de los aspectos de operación del propio encuentro, y les reitero nuestro gusto de estar cuando menos viéndolos vía las pantallas. Gracias, José Antonio, gracias, maestro Víctor, gracias, Igor, y gracias a todos y a todas quienes nos acompañan en esta mañana. Bueno, como saben, en este año, y lo que acaba de decir José Antonio, el ENGIC por primera vez adopta una modalidad a distancia, lo que la hace completamente distinta de las ediciones de años anteriores, ¿no? Evidentemente, esto responde a la situación de emergencia y contingencia sanitaria en la que nos encontramos. Cabe resaltarles que durante algún tiempo en el propio seminario de investigación en juventud discutíamos sobre la pertinencia de realizar o no el encuentro, y conforme iban avanzando los meses, la posibilidad de hacerlo de manera presencial se iba diluyendo. Entonces, ante esta situación, no hubo otra alternativa que adoptar esta modalidad en línea, ¿no? Decidimos en ese sentido no suspender el encuentro, porque pensamos que es un encuentro, un evento académico que tiene ya tiempo gestándose, que tiene una buena tradición, que tiene un buen público,
y que es esperado por algunos y algunas de ustedes que constantemente en redes sociales nos preguntaban, oigan, este año habrá encuentro, no va a haber encuentro, y bueno, en función de eso, pues decidimos llevarlo a cabo. Y el tema evidentemente no podía ser otro, ¿no? El tema del COVID, de la pandemia, de la cuarentena, que como bien señala José Antonio, se ha sumado a otras crisis, a otras coyunturas que complican la vida de las y los mexicanos, pero particularmente en el sector juvenil, ¿no? Entonces, si bien el tema del encuentro gira en torno al COVID, no es el único tema en el que estaremos abordando, sino que lo combinaremos con otras crisis, con otras coyunturas, como temas de desigualdad, de precariedad laboral, de la crisis educativa, crisis de representación, de legitimidad, y que sin duda este año particularmente se han acentuado, ¿no? Entonces, la dinámica será estar trabajando en los paneles los días lunes, miércoles y jueves, y posteriormente, un poco más tardecita, en las mesas de trabajo, ¿no? La invitación es, como siempre, a que nos sigan en todas las transmisiones, en todas las actividades que estamos llevando a cabo. Y pues nada, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidas y bienvenidos, y pues adelante. Bien, pues como ustedes saben, este encuentro, al igual que los anteriores, tiene fundamentalmente, primero, articular este espacio de intercambio de experiencias y conversación entre todos y todas. Segundo, fortalecer el campo de estudios, sobre todo el campo de estudios de lo juvenil, sobre todo desde la colaboración de los nuevos actores que se incorporan precisamente a este debate. Y precisamente nos da mucho gusto que sea desde las nuevas generaciones donde se fortalezca y se transmita esta preocupación por las y los jóvenes. También el otro objetivo es consolidar la Red Nacional de Jóvenes Investigadores, la RENAGI, que también ya ha tenido su trayectoria y su desarrollo y que ha mostrado que finalmente ha permitido el intercambio de opiniones, el intercambio de información, el vínculo con otros y otras que están quizá no tan cercanamente en lo físico, pero muy cercano en los intereses y en la búsqueda por el desarrollo de la investigación en juventud. Y finalmente, ya lo decía Enrique, queremos documentar las experiencias de las y los jóvenes en el marco de la cuarentena y de otras crisis que se han producido o que se han mostrado, como los problemas de desigualdad, que no son generados por la pandemia, sino que solamente se nos mostró quizá en un momento donde a lo mejor ni siquiera lo veíamos. Lo que me gusta repetir es que quizá desde el punto de vista de los estudios de juventud, este es un momento crucial porque hay precisamente un quiebre en el desarrollo que veníamos desarrollando. Decía Igor, quizá nuestro nuevo mundo empiece ahora, no lo sabemos, pero lo cierto es que desde el enfoque de curso de vida, esta es una inflexión que por primera vez es una inflexión total. Ni siquiera la Segunda Guerra Mundial, lo decía yo la otra vez, afectó de una manera tan general y tan profunda como lo ha hecho esta pandemia. Por lo tanto, estamos viviendo momentos distintos, momentos nuevos que nos implican una reflexión quizá más atenta para no intentar buscar las respuestas en el pasado, sino construir las nuevas respuestas hacia el futuro. Para iniciar los trabajos, le pediría yo precisamente a Víctor que nos abriera la discusión con su intervención. Víctor, por favor. Muchas gracias, doctor. Pues son dos hojitas que preparé un poco en el marco de este encuentro. Entonces, si me lo permiten, pues en primer lugar quiero saludarlo con mucho afecto. Doctor Pérez Islas, mi admiración y mi respeto para usted, no solo por este encuentro, sino por lo que hace por toda nuestra universidad. Y por supuesto, me da mucho gusto ver a todo su equipo de trabajo, que ya me lo presentaba al inicio. Colegas, de verdad, muchas felicidades por este encuentro.
seguramente en el futuro nos volveremos a ver, nos volveremos a encontrar, vendrán esas noches de hotel, de plática, de diálogo, esas sobremesas, pero por el momento pues nos toca estar así y en esta realidad la disfrutaremos muchísimo, porque si algo tiene la Universidad Nacional es que a pesar de todos los pesares, nunca se detiene, siempre sigue adelante. Saludo con muchísimo gusto al doctor Jorge Igor González Aguirre. Gracias, doctor, por darse tiempo desde la Universidad de Guadalajara para estar con nosotros, para compartir con nosotros sus conocimientos, sus experiencias. Doctor González, bienvenido a esta aula digital que es su casa. Y por supuesto, a las y los jóvenes, ya me dijeron que no tiene que ver con la edad, sino con un estado del pensamiento. A las y los jóvenes que están conectados en el inicio de este 8º encuentro nacional. Ya lo decía el doctor Pérez Islas, les hago llegar un saludo muy afectuoso de parte del doctor Alberto Kenoyama, que es el secretario de Desarrollo Institucional. Y bueno, quisiera comenzar un poco con el contexto. El Seminario de Investigación en Juventud se fundó en el año 2008 por acuerdo de, en aquel momento, el señor rector, el doctor José Narro Robles, cuyo trabajo a lo largo de 12 años ha permitido, primero, un acercamiento y colaboración entre especialistas de diversas disciplinas académicas que abordan temas relacionados con la juventud. Ha impulsado la investigación y la difusión sobre diversos temas vinculados con los jóvenes de México y por supuesto que del mundo. Y ha generado espacios de debate y reflexión para discutir dentro y fuera de la comunidad universitaria el papel que tienen las y los jóvenes. Cuando se dice que la UNAM es grande, se refiere, sí a sus números, pero también esa grandeza se refiere a sus ideas. Voy a dar algunos datos para contextualizar a qué me estoy refiriendo. 360,000 alumnos están inscritos en sus programas de iniciación universitaria, bachillerato, licenciatura y posgrado. 360,000. Contamos con 20 facultades, ya integrando las unidades multidisciplinarias de la universidad, y 9 escuelas nacionales. Tenemos 14 planteles de bachillerato, tanto de la Escuela Nacional Preparatoria como del CCH. Existen en la universidad 34 institutos, 14 centros y 12 programas de investigación. Y tenemos presencia en todo el territorio nacional. En Guadalajara, por ejemplo, donde está el doctor González, de donde viene, que va a ser nuestro conferencista inaugural, tenemos una estación de investigación del Instituto de Biología en la Reserva de Chamela, solo por mencionar un ejemplo. Tenemos 14 sedes de la universidad en el extranjero y, por supuesto, 23 universitarios, 23 seminarios universitarios, de los cuales forma parte el Seminario de Investigación en Juventud. Pero como le decía, la UNAM no es grande únicamente por sus edificios, por sus números, es grande por su comunidad y por sus ideas. En la universidad, creo que todas y todos ustedes lo saben, se siente, se escucha, se admira. En ella se dialoga, se reflexiona, se analiza y, por qué no decirlo, también se disiente. Se indica lo que está bien, pero también se indica lo que se puede mejorar. En la UNAM somos propositivos. Nuestra crítica sustentada buscará siempre dar una propuesta de solución, porque en la universidad buscamos dar propuestas, no únicamente indicar los problemas. Sin lugar a duda, la UNAM forma parte del pasado y del presente de nuestro país, y no podemos soslayar que formará parte del futuro. Es innegable que la universidad seguirá ayudando a nuestra sociedad. Organizar un encuentro nacional de jóvenes que investigan jóvenes es un gran reto. Seguramente no debe ser nada sencillo, doctor Pérez Islas, y menos organizarlo en el contexto de esta pandemia. Y tiene grandes implicaciones. Pero para ello contamos con universitarios muy comprometidos, ya me los presentaban al inicio: Enrique, Blanca, Luis, Merarit, Mónica, todos ellos del Seminario de Investigación en Juventud. Como ya les decía, han pasado 12 años desde que se fundó este seminario y los resultados han sido muchos.
producción científica, producción editorial, vinculación y generación de comunidades que estudian problemas de la juventud. Por ello, muchas felicidades. La universidad, como lo ha expresado en muchas ocasiones nuestro rector, el doctor Enrique Graue, está pasando por momentos tristes. Esta pandemia ha afectado a todos los sectores de la población y, por supuesto, ha afectado también nuestra esperanza. Pero como también él lo ha indicado, a pesar de las condiciones por las que atraviesa nuestro país, podemos colaborar, reflexionar y proponer. Él lo dice en una frase muy sencilla: la universidad no se detiene. En estos meses, la población en general, pero particularmente la juventud, enfrenta grandes retos. La igualdad de género, la erradicación de la violencia contra las mujeres y de la violencia en general, el desempleo, la salud emocional y las adicciones, los derechos humanos, la integración de las comunidades juveniles indígenas, la generación de nuevas narrativas. Son muchos los retos, pero afortunadamente hay espacios como este que suman y aportan. Encuentros que nos hacen abrir nuestros ojos y nuestros oídos. Encuentros que nos presentan nuevas realidades y nos invitan a reflexionar. La universidad ha implementado diversos programas, y esto me parece importante, para atender a los jóvenes. Se ha realizado el esfuerzo extraordinario, por ejemplo, para dotar a nuestros alumnos de escasos recursos de equipo de cómputo y de conectividad, además de la adquisición de las tabletas y la habilitación de centros de cómputo denominados PC Puma. Cuando nuestros alumnos en sus casas no puedan tener acceso a Internet, pueden trasladarse y con todas las medidas sanitarias pueden tener acceso a un equipo de cómputo sin ningún costo y evidentemente a la conectividad. Aún con todos estos programas de apoyo no es suficiente. Por eso celebro y agradezco muchísimo a las 11 mujeres jóvenes y 11 hombres jóvenes, investigadoras e investigadores jóvenes que presentarán en las mesas de trabajo sus aportaciones. Doctor Pérez Islas, no sé si lo hicieron intencionalmente, pero exactamente hay una paridad de género. 11 jóvenes investigadoras y 11 jóvenes investigadores. Así que muchas felicidades. Agradezco, por supuesto, al doctor González, que será nuestro conferencista, a la doctora Úrsula Zurita y a la doctora Miriam Abramovay de Flaxo, y por supuesto a todos los asistentes. Doctor Pérez Islas, gracias por organizar estos espacios digitales de diálogo. Gracias por su dedicación, por su compromiso, por liderar un equipo de trabajo comprometido y dedicado como el del Seminario de Investigación en Juventud. Gracias de antemano por compartir con nosotros los resultados de este encuentro. A lo mejor lo estoy comprometiendo, doctor Pérez Islas, pero ojalá que podamos sacar una publicación como tantas publicaciones que saca el Seminario de Investigación en Juventud. ¿Por qué? Pues porque será un gusto compartir estos resultados con la oficina del doctor Oyama y, por supuesto, con la oficina de la Rectoría. Si este es el 8º encuentro nacional de jóvenes que investigan jóvenes, hago votos para que tengamos el 9º, el 10º y cuantos encuentros sean necesarios para visibilizar los estudios sobre juventud. Les deseo el mayor de los aprendizajes, la cobertura de todos sus objetivos y una experiencia significativa de comunidad. No dejemos que la distancia, no dejemos que esta pandemia nos limite la reflexión y la comunicación entre universitarios. Doctor Pérez Islas, gracias por invitarme a presenciar este inicio y gracias a todos los asistentes. Les deseo el mayor de los éxitos. Por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias, Víctor, por tus palabras, por el inicio de estas actividades. Y bueno, yo agradecer fundamentalmente todas las flores hay que echárselas al equipo, fundamentalmente a Enrique Pérez, que es quien organiza, diseña y articula al resto, que colabora también permanentemente. Uno de nuestros ideales es que siempre el trabajo en equipo, la discusión colaborativa es la manera de avanzar precisamente en la resolución, cuando menos en el entendimiento
de los problemas que afrontamos. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a todos. Y pues iniciamos el primer panel. Bien, el panel 1, como no sé si vieron el programa, tiene como título Desafíos para la investigación en juventud en contextos de crisis y emergencia. Y agradecemos, como ya lo decía también Víctor, a Igor Israel González Aguirre, su disposición para participar en este panel inicial. La estructura de este panel será la siguiente. Igor hará su presentación, unos 20-25 minutos. Después habrá una contrarréplica o una respuesta del doctor Luis Antonio Mata para un poco establecer los lineamientos del debate. Y después se abrirán los micrófonos a todos los participantes en Zoom para que mediante levantar su mano o apuntarlo en el chat nos digan su deseo de participar. En el caso de los que nos acompañan en Face, también hay un agente de nuestro equipo que estará atento para sus preguntas o sus comentarios. Agradecemos a todas y a todos de nueva cuenta esta participación y voy a leer algunos datos precisamente de Igor Israel. Él es doctor en Ciencias Sociales y maestro en Desarrollo Regional con especialidad en Políticas Públicas. Está adscrito al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, cuenta con el reconocimiento de perfil deseable por parte del PRODEP, antes PROMEP. Está involucrado en temas como la investigación de la cultura política y la violencia, sobre todo con respecto al papel que en ello desempeñan las y los jóvenes. Ha publicado diversos artículos y capítulos de libro, entre los que se encuentran los siguientes: Nombrar es crear, una aproximación a la construcción de lo juvenil en México, y Desapegos apasionados, jóvenes y esfera pública en Guadalajara, Jalisco, entre otros. Es coordinador del libro Los movimientos sociales en Jalisco, entre la tradición y la posmodernidad, y autor del libro Y sin embargo se mueve, Juventud y Cultura Política en Guadalajara. Ha sido jefe del Departamento de Sociología y coordinador de la Maestría en Gestión y Desarrollo Social, y en la actualidad funge como profesor investigador en el Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales. Todos estos en la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, Igor, por estar con nosotros. Y pues adelante, tienes 20-25 minutos para iniciar tu intervención. Muy bien, buenos días. Es un honor, un placer que me hayan dejado platicar con ustedes el día de hoy. Igual que Víctor hace un rato, me encanta charlar en estas escenas, son muy productivas. Muchas gracias, José Antonio, gracias gracias Enrique por las facilidades que ha otorgado para podernos conectar con esta temática, y veo muchos nombres y muchas caras familiares en el Zoom. Entonces, pues un saludo a todas y todos. Veo por allá a Mónica, veo por allá a Melari, en fin, les mando un abrazo a la distancia, un abrazo simbólico, como dice mi hijo. Ok, por favor, luego de los agradecimientos, por favor, avísenme cuando me falten unos 5 minutos, porque si no me voy a ir de frente, ¿ok? Y sí me interesa que podamos charlar con mayor fluidez. Entonces, tengo por ahí una muy breve presentación, se las quiero poner. En realidad es una forma de guiar mi propio, digamos, el hilo de las ideas que les quiero platicar. No sé si se alcanza a ver la presentación, espero que sí. Sí. Ok. Bueno, en fin, les cuento que básicamente lo que me interesa platicar es de un punto de desafíos a los que me he enfrentado de marzo para acá en relación con el trabajo investigativo, y voy a platicar, digámoslo así, como en 2 niveles. El primer nivel es justamente que tiene que ver con el conjunto de desafíos a los que yo y seguramente
compartir algunos de esos desafíos. Me he enfrentado para llevar a cabo la chamba de investigación. Y el segundo nivel es platicar un poco acerca de los hallazgos que he encontrado precisamente al platicar con los jóvenes, con cierto sector de la población juvenil, acerca de su experiencia, de la experiencia vivida en relación con el entorno pandémico. Entonces trataré de charlar como en esos dos niveles para, digamos, darle consistencia y articular de alguna forma la charla de la que me interesa platicar el día de hoy. Titulé como tal la presentación Desafíos para la investigación en juventud en contextos de crisis y emergencia, particularmente en relación con el entorno pandémico que nos habita. Y digamos que para darle cierta coherencia a la charla, la dividí en tres grandes partes. En la primera me interesa platicar acerca del contexto en el que estas ideas han tenido lugar y cómo de ese contexto se derivan un conjunto de desafíos, y finalmente platicarles algunas de las narrativas juveniles con las que me he encontrado en torno a esta esfera de lo pandémico. Entonces, les cuento pues que en principio, y lo platicábamos hace un rato antes de empezar la transmisión, y avísenme si no se ve por ahí la página de la presentación, por favor. Antes de iniciar la presentación, yo le decía a José Antonio que una de mis hipótesis consiste precisamente en que el mundo como lo conocemos en realidad ya llegó a su fin. No nos hemos dado el tiempo de aceptarlo, no nos hemos dado, a lo mejor no hemos querido aceptarlo, pero a mí me parece que básicamente llegamos estamos habitando lo que bien podría ser el fin del mundo. No necesariamente en el sentido en el que estamos acostumbrados a pensar en esta idea, es decir, con aquel conjunto de elementos que habitan al imaginario, a la cultura popular en torno al fin del mundo. Es decir, no estamos frente a una sucesión de cataclismos que barren por completo a la humanidad, no estamos frente a la llegada de invasores alienígenas hostiles que nos vienen a conquistar, no nos cayó un meteoro gigantesco encima. No, desafortunadamente no. Afortunadamente no. Lo que es cierto es que sí nos ocurrió que un microorganismo, un bichito invisible, básicamente nos puso en jaque a todas y todos, básicamente puso en jaque a la humanidad en su conjunto. Y lo que nos ha tocado vivir es una parada en seco, prácticamente todo el mundo, de todas las actividades económicas y sociales a las que estamos acostumbrados. Y en ese sentido muy específico, considero que el mundo como lo conocemos prácticamente entró en una etapa de fin. Desde luego vamos a regresar a una normalidad distinta, vamos a regresar a algo, pero todavía no sabemos exactamente a qué vamos a regresar cuando las cosas se estabilicen. En fin, ese es el contexto en el que digámoslo así, estarían planteadas las ideas con las que trataré de charlar el día de hoy, con la idea de que ese espectro del fin del mundo es el que nos recorre en este momento. Y me interesa mucho, digamos, el fenómeno como tal, por dos razones. Primero, por eso que ya decía, por cómo un pequeño bichito nos puso en jaque y nos obligó a parar en seco prácticamente todas las actividades, y apenas estamos retomando algunas. Y la segunda de las razones por las que me interesa es por el conjunto de medidas que se tomaron para mitigar los efectos de la pandemia. Esto es importante. Ese conjunto de medidas, más allá de las cuestiones de salud pública, tienen que ver con el control social. Me refiero, por ejemplo, a los aspectos que se implementaron en un país como el nuestro, que son el aislamiento social, el distanciamiento social y la práctica de la cuarentena, que todavía en muchos lugares sigue estando presente. Entonces, una primera consecuencia del contexto en el que estamos situados tiene que ver justo con
con las medidas que se implementaron, que son medidas enfocadas en el control social. Me importan mucho estas medidas porque, sin duda, más allá de las cuestiones de salud pública, tendrán un efecto importante en la producción de la vida social, en la producción de la subjetividad y en la dimensión, digamos, psicosocial de la población, de la población joven. Esto adquiere una relevancia todavía mayor para quienes investigamos a este sector de la población, porque nos plantea, en la medida en que tuvimos que parar nuestras actividades, nos plantea un conjunto de desafíos. A mí me han importado por lo menos 3, o por lo menos, digamos que son a los que me he enfrentado. Un desafío teórico, conceptual, un desafío metodológico y uno, digamos, relativamente inédito, que es un desafío comunicativo. Y sobre eso trataré de platicar en los minutos que siguen. Digamos, estamos pensando que uno de los efectos de la pandemia, del SARS-CoV-2, del coronavirus, como lo queramos llamar, ha sido la producción de un escenario crítico que ha profundizado las crisis que ya teníamos anteriormente y ha generado otras nuevas. Por ejemplo, a nosotros que nos dedicamos a la investigación, nos puso un freno importante frente, por ejemplo, a la imposibilidad de hacer entrevistas frente a frente. Algo tan sencillo como eso pone un cerco importante en el ámbito de las ciencias sociales y quienes hacemos investigación en ese ámbito. Y estamos situados en un escenario de crisis. Y no me refiero, o por lo menos no voy a hablar de manera directa a la crisis por la que atraviesan las ciencias sociales, sino a la crisis del entorno que ha provocado el entorno pandémico. Y hacía referencia a las medidas de control social porque digamos que hay, para quienes hacemos investigación en juventud, hay 2 razones por las que esto resulta importante. La primera es que el contexto de crisis en el que estamos metidos y metidas ha revelado 2 aspectos importantes en relación con la población joven. Uno, frente al entorno pandémico se ha invisibilizado la situación de la juventud. ¿Por qué? Porque la enfermedad como tal tiene un mayor grado de letalidad en relación con la población más envejecida y con la población, digamos, que tiene un conjunto de comorbilidades que seguramente todos ya hemos escuchado. Pero digamos que un efecto importante es que se ha invisibilizado la situación de la juventud. Y aún a pesar de que este sector de la población, el sector joven, es el más vulnerable en términos sociales y económicos. Sin embargo, su vivencia, su experiencia de la juventud ha sido por una parte invisibilizada y por la otra parte, digamos que ha revelado con mayor intensidad la mirada adultocéntrica que pesa sobre la juventud. ¿Por qué? Porque hay, tanto por parte de las autoridades gubernamentales como por amplios sectores de la sociedad, hay una sanción negativa al ser joven. Es decir, como si la juventud fuera el vector de transmisión por las razones que sean. Se ha puesto el énfasis en que a la juventud no es de naturaleza empática, por ejemplo, o le interesa más, valora más la diversión, la ludicidad y el ocio que la protección, que resguardarse en sus casas y por lo tanto sale, pero se desconoce o no se pone el énfasis suficiente en que este sector de la población sale porque básicamente constituye la mayor parte de la población económicamente activa, es decir, este sector es quien sostiene la economía, sale porque tiene que salir a trabajar, pues no es porque necesariamente le urja y no soporte más estar en casa y divertirse, sino que sale porque tiene que salir a trabajar, y se desconoce, insisto, que o no se hace el énfasis suficiente en que este sector de la población es el más vulnerable en términos sociales y económicos. En fin, en ese contexto es precisamente que emergen un conjunto de desafíos teórico-conceptuales, metodológicos y además desafíos comunicativos que, digámoslo así, son el centro de la charla que me interesa compartir con ustedes. Y platiquemos específicamente de este conjunto de desafíos a los que seguramente se han enfrentado ahora que están haciendo investigación. A mí me interesó prácticamente desde el día 1 en el que entramos en aislamiento, cuarentena y distanciamiento,
interrogar al sector juvenil de la población al que tengo acceso, digamos, para conocer cuál era su experiencia vital en torno a la pandemia, y diseñé más o menos un protocolo de investigación sobre el que platicaré hacia el final de esta charla, con la intención precisamente de averiguar este asunto. Pero resulta que, digamos, el acercamiento convencional a la problemática de la juventud me resultaba insuficiente. Entonces tuve que acudir a otras miradas mucho más allá de la sociología o la antropología para incorporar a mi proceso investigativo algunos conceptos que me resultaran mucho más adecuados y que me permitieran explicar qué era lo que yo estaba viendo y qué era lo que me estaban narrando los jóvenes con los que tuve acercamiento. Entonces, acudí a la mirada filosófica porque, digamos que encontré en algunos argumentos de Giorgio Agamben y de Slavoj Žižek, quienes han, digamos, socializado un concepto llamado acontecimiento, que a mí me parecía que explicaba de manera muy pertinente la situación en la que estamos viviendo. Es decir, la llegada del coronavirus interrumpió el flujo de la vida cotidiana y dislocó las coordenadas desde las que interpretamos la realidad. Digamos que es un evento tan cargado de sentido que nos desestructura las coordenadas más o menos convencionales desde las que cotidianamente intentamos darle sentido a lo que nos acontece. Bueno, Giorgio Agamben y Alain Badiou y Slavoj Žižek han trabajado esta idea, sobre todo Badiou, han trabajado esta idea del acontecimiento desde la mirada filosófica, pero que podría tener elementos importantes en la medida en que logramos aterrizarla en el campo de la sociología. Entonces, lo que hice fue acudir a ese concepto para explicarme de manera descriptiva lo que estaba sucediendo. Y para mí, en ese sentido, fue una primera forma de hacerle frente a este desafío conceptual. Digamos que si las perspectivas más convencionales de las ciencias sociales me resultaban insuficientes por una razón específica, es decir, porque estas apuestan por encontrar explicaciones acerca de un orden social más o menos establecido, y lo que teníamos frente a nosotras y nosotros es un escenario terriblemente contingente, las explicaciones convencionales de las ciencias sociales llegaban a un límite importante del cual no se podía dar un paso más allá. Entonces, mi intención fue acudir a otras miradas, en este caso la de la filosofía, de la mano de Alain Badiou, de Slavoj Žižek y un poco también de Giorgio Agamben, por razones que platicaré hacia el final de esta charla, con la intención de traer la idea del acontecimiento primero para describir el contexto en el que estaban habitando las y los jóvenes en el entorno pandémico. El acontecimiento es un evento cargado, tan extremadamente cargado de sentido, tan sobrecogedor, que nos desestructura las coordenadas desde las que interpretamos la realidad. Entonces, ese fue un primer acercamiento conceptual, pero tampoco era suficiente, porque digamos que ese concepto, el de acontecimiento, opera en un plano descriptivo. Era necesario, digamos, aterrizar un poco más a mí me era necesario aterrizar un poco más la idea de Badiou y de Žižek en torno al acontecimiento, y acudí una vez más a la filosofía, a uno de mis autores favoritos, que es Richard Rorty, uno de los 2 o 3 filósofos norteamericanos que valen la pena, y encontré la idea de que había elementos para explicar el escenario contingente frente al que estábamos situados, o en el que estábamos situados. Entonces traté de establecer un diálogo entre la perspectiva, digamos, de Alain Badiou y la perspectiva de Richard Rorty. Es decir, digamos, si uno lo quiere pensar en esos términos, el primer desafío conceptual tiene que ver con describir el contexto a manera de acontecimiento, luego pensar en que ese acontecimiento produjo un escenario contingente que puede explicarse por la vía de Richard Rorty, quien es, digamos, el filósofo de la contingencia, pero era necesario encontrar una forma distinta, una forma adecuada, mejor dicho, para articular esas dos ideas. Y la encontré
en los argumentos de una filósofa antropóloga argentina, de apellido Arfuch, que nos ofrece la idea de espacio geográfico. A mí me parece, lo tengo por ahí en un texto que le mandé a Enrique, y he tratado de, digamos, desarrollar esa idea ahí, que la noción de acontecimiento produce un escenario contingente al cual puede accederse, porque coagula, al cual puede accederse a través del espacio geográfico, precisamente porque coagula, digamos, el contexto con la vivencia específica del actor. La idea del espacio geográfico, o en el espacio geográfico convergen tanto el contexto como las prácticas cotidianas y la vivencia del actor. Entonces, para entrar en digamos, para solventar los desafíos conceptuales a los que me había enfrentado, para preguntarle a las y los jóvenes cómo estaban viviendo este entorno pandémico, cuál era su experiencia vital en este entorno pandémico, encontré en el espacio geográfico un elemento importante que me permitía conjuntar estas otras dos ideas mucho más amplias, que son el acontecimiento y la producción de un escenario contingente. Eso se ancla o se coagula en la idea del espacio geográfico. ¿Qué se produce a partir de explorar el espacio geográfico? Se producen narrativas, en este caso narrativas juveniles, acerca del entorno pandémico. Y esa fue, digámoslo así, lo vamos a ver en un momento, la heurística de investigación con la que me acerqué a este tema. Conceptualmente estaba planteado así. Sin embargo, el entorno en el que estamos situados, con las medidas de control social que se fueron implementando a lo largo de estos meses, nos producía también escenarios, digamos, o desafíos metodológicos. Estos desafíos metodológicos, como ya lo dije hace un rato, tenían que ver con la imposibilidad de llevar a cabo trabajo de campo de la manera más convencional a la que estamos acostumbrados, es decir, ir a hacer entrevistas, ir a hacer grupos de discusión de manera presencial, cara a cara, y frente a esto resultaba, frente al escenario de control social, de aislamiento, de distanciamiento social, resultaba poco menos que imposible hacer este tipo de cosas. Entonces, desde marzo, lo que hice fue, en principio, hacer algunas entrevistas vía Zoom, o vía Webex, o alguna otra plataforma, pero estas me resultaron insuficientes, porque no había, digámoslo así, el rapport al que uno está acostumbrado y acostumbrada cuando hace este tipo de elementos. Había, ¿cómo llamarlo?, una especie de mediación sobre las mediaciones que de suyo ya están puestas o impuestas sobre las entrevistas cara a cara. El caso es que no me resultaban suficientes las entrevistas por vía Zoom. Entonces, lo que hice fue apelar a la idea del espacio geográfico y pedirle a mis sujetos, a las y los jóvenes, que me narraran de manera escrita cómo estaban viviendo, alrededor de 3 o 4 reactivos, cómo estaban viviendo su experiencia del entorno pandémico. Y entonces recuperé esas narrativas que fueron textuales, fueron escritas, y fue lo que me produjo insumos para mi investigación que fueron bastante más significativos que las entrevistas en Zoom. Y necesito hacer aquí una precisión a modo de pie de página, que tiene que ver con la población a la que accedí. Básicamente es población universitaria, estudiantes de universidad que, digamos, tienen competencias tanto tecnológicas para, digamos, acceder a un dispositivo y conectarse de manera lo suficientemente adecuada para poder además escribir, dejar por escrito su experiencia y entonces transmitirle. Tienen competencias tecnológicas y competencias lingüísticas que reducen de manera significativa los alcances de los argumentos que plasmé en el texto que le mandé a Enrique y donde está reportada la experiencia de esta investigación rápida, por decirlo menos. Entonces, en términos generales, esos son los desafíos, digamos, metodológicos a los que me enfrenté. ¿Cómo hacemos investigación? ¿Cómo llevamos a cabo el trabajo de campo en este contexto pandémico en el que no podemos acercarnos, en el que por lo menos en mi caso, en el que las plataformas para la socialización en este sentido, como Skype o Webex o
o Zoom resultaron insuficientes porque no producían las narrativas que me permitieran acceder a la biografía, al espacio biográfico de las y los jóvenes. En mi caso yo lo traté de resolver por esta vía, por la vía de la exploración del espacio biográfico a partir de la narración de las y los sujetos, y esto me permitió ampliar el espectro y el alcance de mi investigación. Por ejemplo, platiqué con personas que están en educación media superior hasta personas que están en posgrado, que tienen entre 15 y 29 años. E incorporé algunos jóvenes en menor medida que están insertos en el campo laboral, que ya son egresados de algún tipo de educación superior y que ya han constituido núcleos familiares distintos y que están pues insertos en el campo laboral. Pero a grandes rasgos ese fue el desafío metodológico al que me enfrenté. Y decía hace rato, como manera de pie de página, cuál es el sesgo o las limitaciones de mi trabajo en este momento, porque es algo que no he podido resolver. Es decir, ¿cómo accedo a población, cómo accedo incluso por vía Zoom a población que no tiene acceso a dispositivos, que no tiene acceso a conexión a Internet y que además no tiene competencias tecnológicas o competencias lingüísticas para poner por escrito su experiencia vital en torno al entorno pandémico? Y digámoslo así, y ya con esto voy a ir cerrando, el último desafío al que nos enfrentamos es un desafío comunicativo. Usualmente los ritmos para reportar el proceso investigativo son terriblemente largos. Uno termina una investigación y esta se publica 2 años después, pero en un entorno en el que necesitamos la información lo más disponible y lo más inmediata posible. En mi caso, funcionó bastante bien para comunicar los resultados de mi investigación en conjunto de plataformas sociales, particularmente Twitter. Los resultados de mi investigación tuvieron en este sentido un alcance que, primero en términos inmediatos y luego en términos geográficos, un alcance que de otra manera no hubieran tenido sino hasta 2 años después en que saliera una publicación en el que se reportaran estos temas. Les cuento finalmente, voy terminando con este asunto, les decía de los desafíos comunicativos que para mí, digamos, era poco pertinente esperar al ritmo de las publicaciones académicas y fue más importante publicar mis resultados en Twitter. No sé, estaría interesante ver cuáles han sido sus experiencias en torno a este asunto. Y finalmente, quisiera platicarles, digamos, un poco de las narrativas juveniles, particularmente de la heurística de investigación, que quedó más o menos en este sentido. Es un diagrama de Atlas que seguramente conocen, a lo mejor no se alcanza a ver bien, pero les cuento de manera muy general. La heurística de investigación, a partir de las narrativas que recuperé de los sujetos y las entrevistas, o de las narrativas del espacio, del acceso al espacio biográfico de los sujetos, tenía que ver con, en principio, cómo se había alterado la vida cotidiana a partir de la interrupción del flujo de la misma y cómo se había puesto en marcha una serie de agenciamientos y de, digámoslo así, de posibilidades y de restricciones para los jóvenes, que en términos generales, y si quieren sobre eso platicamos sobre las especificidades de la investigación, platicamos en la parte de las preguntas y las respuestas, pero que me permitieron encontrar estas 3, digamos, conclusiones o hallazgos preliminares. La primera tiene que ver con algo que decía José Antonio al principio de esta charla, con cómo la pandemia y sobre todo las medidas de control social que fueron implementadas para mitigar los efectos negativos de esta pandemia pusieron en evidencia el conjunto de desigualdades que nos atraviesan, no solo de género, no solo económicas o de clase, sino el montón digamos así, de desigualdades que nos atraviesan, que se hicieron primero más visibles y luego mucho más profundas. Enseguida, algo que a mí me pareció, digamos, es algo que ya sabíamos, pero que a mí me pareció fundamental, un hallazgo que no esperaba, que tiene que ver con algo que ya sabíamos, que es la incorporación de la variable tecnodigital a la producción de la subjetividad juvenil. Esa relación, digamos, que está casi cantada. Lo que a mí me resultó sorprendente es
esta especie de desapego mediático que experimentaron buena parte de los jóvenes frente al discurso institucional. Es decir, había un distanciamiento y una desconfianza frente a lo que se decía por parte del discurso institucional. Es más, algunos incluso llegaron a cerrar sus cuentas de redes sociales porque querían, empezaron a tener una información muy intensa, pero finalmente, conforme pasaron los días, y precisamente por la intensidad de los flujos de información, decidieron deslindarse por completo, incluso algunos, de lo que acontecía en los medios informativos, sobre todo en lo que tiene que ver con respecto a los medios más convencionales, diarios, noticieros, etcétera, etcétera. Es decir, había una tensión entre la incorporación de la variable tecnological para la reducción de la subjetividad, pero una especie de distanciamiento específicamente con respecto al flujo de información en torno a la pandemia. Prefirieron ignorar ese asunto. A mí eso me pareció bastante significativo. Finalmente, algo que he documentado ya desde hace algunos años, muchos, y que está plasmado en el libro más reciente que publiqué, que es sobre cultura política, pero que se amplía a otros ámbitos de la vida social. Es decir, esta especie de desconfianza que tiene la población juvenil con respecto al entramado institucional en general, que ha probado ser ineficaz en el plano simbólico porque poco a poco deja de interpelar cada vez más al sector de la población juvenil. Y en este caso en particular, porque no proporciona, digamos, la seguridad ontológica, es decir, no le proporciona al sujeto joven la seguridad de que el mundo es como debería de ser, sino que le produce un profundo escepticismo con respecto a lo que acontece. Tiene que ver justo con el contexto mucho más amplio del que hemos estado hablando, que tiene que ver, insisto, con el escenario contingente, abierto, indecidido con el que estamos tratando de lidiar y que nos afecta a todas y a todos, particularmente a quienes hacemos investigación en torno a lo juvenil y que nos enfrentamos a los desafíos que de los que ya he platicado. Pues bien, eso es, creo que estoy en tiempo, eso es básicamente de lo que quería charlar con ustedes. Perdón por lo apresurado de la charla, hay muchas cosas que quedan en el tintero y ojalá podamos desahogarlas a lo largo del tiempo que nos resta. Sin más, les reitero el agradecimiento, José Antonio, Enrique, Mónica, Meray, Luis, gracias por darte tiempo de comentar esta charla y pues continuemos con ese asunto, ¿no? Muchas gracias y vamos a seguir charlando. Gracias. Gracias, Igor, por tu participación. Bien interesante alguna de las propuestas. Le vamos a dar la palabra a Luis Antonio Mata. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador del SIG desde 2011. Es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales desde 2006, del programa de Maestría en Docencia de Educación Media Superior de la UNAM y del programa de Maestría en Política y Gestión del Desarrollo Social de Flaxo, México. Actualmente se encuentra desarrollando una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en el marco de la investigación Las aspiraciones de futuro de los estudiantes de educación superior desde una perspectiva de desigualdades multidimensionales. Sus principales líneas de investigación son jóvenes estudiantes y bachillerato, desigualdades educativas y juventud, y jóvenes universitarios e incorporación al mercado de trabajo. Luis, tienes 15 minutos. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias igual por la presentación. Haría brevemente una discusión que preparé a propósito del texto que nos presenta ahora Igor, y sin más doy paso a esta. El texto Habitar la contingencia en narrativas juveniles en torno al COVID-19 en la zona metropolitana de Guadalajara plantea la siguiente pregunta. ¿Cuáles son algunas de las coordenadas en las que se despliegan las subjetividades juveniles frente al acontecimiento del COVID-19? Para dar respuesta, el autor documenta la experiencia vivida por jóvenes de entre 15 y 29 años en la zona metropolitana de Guadalajara en torno a las estrategias de mitigación de los riesgos propios de la cuarentena y del distanciamiento social. Entre sus hallazgos, el autor sugiere la reconfiguración de tres aspectos que trascienden a la coyuntura de la pandemia.
1, la profundización de las desigualdades que atraviesan a los mundos juveniles. 2, el papel de la variable tecnodigital en el proceso de producción de las subjetividades juveniles, asociado con una inesperada tendencia al desapego mediático. Y 3, la creciente desconfianza que tiene entre la juventud y el discurso institucional y de gobierno en este contexto. Como ya nos mencionó, los testimonios que registra suceden entre marzo y junio del 2020. Son de jóvenes, en su mayoría adscritos al sistema de educación media superior y superior, y algunos otros jóvenes profesionales desempeñados en el mercado de trabajo. Como instrumental analítico para explicar las narrativas juveniles, recupera la noción de acontecimiento de Badiou, contingencia de Rorty, espacio biográfico de Harfouch, mientras que la subjetividad la presenta como formas particulares en que los sujetos definen modos de ser, hacer y estar, así como la manera desde la cual dichos modos son susceptibles de producir transformaciones en lo social. En esta última noción, destaca que el proceso subjetivo también revela la existencia de una situación particular que es procesada por los sujetos para encarar tanto el presente como la emergencia del acontecimiento contingente. Al respecto, me gustaría ampliar sobre la subjetividad y conocer la relación de la reacción del autor sobre esta propuesta. Es posible plantear a la subjetividad en principio como una relación de doble vía, que nos habla de cómo el sujeto igualmente efectúa cogniciones y aparece como sujeto y objeto de conocimiento, y de la conciencia sobre sí respecto de la posición que juega en determinados espacios sociales. Esta condición particular, donde el sujeto es capaz de narrar la situación en que se encuentra y, en el discurrir de su propio discurso, ser objeto de conocimiento al ubicarse como parte de la relación más compleja, permite conocer el discurso del sujeto y, al mismo tiempo, al sujeto del discurso. En este sentido, la complejidad que nos plantea metodológicamente hacer uso de este fundamento en el marco de investigaciones que suceden en contextos virtuales a través de narraciones escritas o entrevistas a través de Zoom, es todo un desafío sobre el cual es fundamental que se pueda desarrollar, narrar y discutir en el marco de este contexto y también a partir de lo que nos plantea el autor. Pero la subjetividad no es solo cognición y no es solo discurso. También están presentes aquellas estructuras subjetivas parciales sobre las cuales no reflexionamos y no verbalizamos, al igual que aquellas sobre las que sí lo hacemos. Así, la subjetividad no solo pasa por el acto de designar y de ser designado en abstracto, sino que dicha elaboración mental, en tanto proceso de reflexividad, también está cruzada por las relaciones sociales y por las interacciones en que participa. De esta manera, la subjetividad se instituye reproduciéndose en lo social, objetivándose de manera intersubjetiva a través de distintos significados y sentidos en contextos situados que van conformando nuestras vivencias. A propósito de este encuadre, sería particularmente interesante que el autor explicara y profundizara en futuros trabajos sobre la manera en que se cruza teórica y empíricamente la dimensión de acontecimiento con la de espacio biográfico desde una recuperación longitudinal de sus registros. Ello, considero, podría aportar en mucho sobre el acontecimiento de la producción y reproducción de desigualdades multidimensionales que anuncia en su texto como un hallazgo. Sin duda, este tipo de investigaciones serán muy necesarias para problematizar y entender la nueva normalidad en escenarios próximos, así como de pospandemia. Otra dimensión importante por trabajar, y que el autor apunta, tiene que ver con la ansiedad, estrés y la manera en que son recuperadas por los jóvenes en este momento y a futuro. Entender la lógica de las prácticas, así como estrategias de adaptación y de organización por parte de jóvenes heterogéneos frente a diferentes situaciones tales como sus relaciones afectivas, lo escolar, la reconfiguración de lo familiar y, en general, de la vida diaria, serán particularmente relevantes para perfilar de qué manera se están construyendo las nuevas subjetividades juveniles frente a este acontecimiento generacional que definirá un antes y un después. Acciones tan cotidianas como salir a la calle, relacionarse con desconocidos, con amigos y familiares, realizar trámites burocráticos, la relación con las autoridades y las instituciones, entre otro tipo de situaciones, se definirán a la luz de nuevos códigos sociales que resulten de esta emergencia. Aspecto de primera importancia para investigadores, diseñadores de política pública, así como para la sociedad en su conjunto. Comprender la realidad y su sentido ha dado un vuelco importante en este tiempo, y trabajos como el que ahora se expone permiten visibilizar de primera mano las nuevas narrativas que se están construyendo y normalizando de manera vertiginosa.
Entre los principales hallazgos que señala el autor en su trabajo, destaco uno que me pareció particularmente relevante: la reconfiguración del espacio educativo. El análisis que presenta el autor sobre los cambios en los usos y limitaciones del tiempo en el día a día son consistentes con otras investigaciones que describen la nueva normalidad escolar. En ella, así como en otras esferas de lo social, se evidencia el tránsito hacia una temporalidad de labores continuadas, sin límites precisos respecto del quehacer en lo escolar para varios jóvenes. Haber intentado trasladar la vida escolar a la virtualidad a través de toma de clases en línea, realizar trabajos por medios digitales y organizarse en equipo, ha implicado el surgimiento de nuevas subjetividades pedagógicas y estudiantiles, que en general y con particular énfasis en la educación básica, han mostrado ser poco productivas para la consecución de logros escolares para la mayoría de los jóvenes, a decir de los resultados preliminares con los que hasta ahora se encuentra. Esto deja ver un aspecto fundamental que también lo menciona Igor a propósito de un hallazgo no pensado al inicio en su trabajo, que es cómo se estructuran las desigualdades en diferentes lecturas de la social desde las subjetividades de jóvenes enmarcados en distintos contextos, mientras que para algunos jóvenes es una oportunidad que invita a la multiplicación de su productividad, para otros es el desconecte total con lo escolar y con otras esferas de práctica con las que originalmente tenían contacto, o por lo menos no se visibilizaban tanto las diferencias y las desigualdades en ciertos contextos específicos, en el caso concreto, en la escuela. Sin embargo, tanto la institución escuela como para muchos jóvenes y otros actores escolares, prevalece la idea de continuar estudiando y formar parte de otras actividades cotidianas por otros medios, como una forma de enfrentar la contingencia. Esto, sin embargo, ha trastocado el sentido de la escuela, así como las diferentes instituciones y ámbitos de práctica. Frente a las realidades que deja expuesta la pandemia, resultan algunas preguntas inquietantes. ¿Cómo serán las nuevas interacciones sociales presenciales cuando el contexto post-pandemia lo permita? ¿De qué manera participarán jóvenes que se están educando y construyendo nuevas experiencias vitales en esta nueva subjetividad? ¿Cómo se relacionarán la escuela, el trabajo y sus relaciones afectivas en el futuro? En todas estas preguntas lo que prevalece es la incertidumbre y el desconocimiento respecto de la manera en que encararán las ansiedades de nuestro tiempo, una generación de jóvenes que ya estaba marcada por la erosión institucional y la promoción de estrategias biográficas para hacer frente a su presente. En este sentido, la presentación que nos propone Igor da cuenta de un conjunto de aspectos que están en ciernes en el desarrollo de una investigación futura, de la cual nosotros mismos también estamos participando a través de una investigación desarrollada por el propio Seminario de Investigación en Juventud, y desde ya es posible vaticinar un aspecto que resulta fundamental: cómo pensar el nuevo presente y cómo entender el nuevo futuro, desde un planteamiento absolutamente inédito y en el sentido más amplio de la palabra, porque es un elemento que trastoca generacionalmente a todos en un contexto desde el cual la construcción de la relación con lo cotidiano va a cambiar. Y en ese sentido creo que pudiéramos plantear y profundizar sobre las discusiones que se presenten en este primer panel. Por mi parte sería todo para este comentario, esta reacción, José Antonio. Gracias, Luis. Pues bien, ya tenemos algunos puntos de debate, ¿no? El tema del acontecimiento y de la subjetividad, el tema afectivo, que no es menor, ¿no? Y el tema de lo que viene como en lo inmediato, si es que en algún momento la pandemia cede. Bueno, si hay algunos que quieran participar, algunas que quieran participar, lo pueden señalar, ya sea levantando la mano digitalmente o por vía del chat para abrir la sesión. Tendremos una ronda de unas 2 o 3 preguntas o comentarios para que después Igor nos pueda hacer una primera respuesta, y hasta donde nos dé el tiempo seguiremos con las rondas así. Así que pueden también poner en el chat las preguntas si es que no quieren intervenir directamente. Bien, pues está Tony García,
de Costa Rica levantó la mano. Pues si quieres, Tony, por favor, participa. Muchas gracias, Juan Antonio. Muchas gracias al doctor Igor y al doctor Luis Mato por las intervenciones. Me llamó mucho la atención, Igor, en el caso que hablas de que los resultados los comenzaste a poner en Twitter para tener difusión. Y por ahí va mi pregunta, concentrarme en esa parte. No sé si recordarán o tuvieron el acceso en algún momento a la información de que una de las investigaciones que hablaba sobre la práctica del deporte en pandemia se da a través de Twitter. No se da en una publicación científica, sino que el distanciamiento que señalaban de los atletas y la gente que andaba en bicicleta se da en Twitter, pero no se dio en una revista. Y tuvo tal efecto que se dio por ahí. Entonces mi pregunta va justamente ahí. ¿Qué hacemos en la academia para no utilizar solamente indicadores bibliométricos que están solo en la parte de las revistas, de la parte académica, sino otros espacios como el uso de redes sociales, como puede ser Twitter, como puede ser Facebook, que indicadores de altimetría nos pueden decir del impacto que tendrían nuestras investigaciones y cómo podemos ir incorporando estos tipos de indicadores de altimetría y no solo los bibliométricos para hablar del impacto que tienen nuestras investigaciones. Por ahí sería la pregunta al doctor Igor. Gracias, Tony. ¿Alguien más? Enrique. Sí, gracias. Pues gracias a Igor y gracias a Luis por lo presentado. En realidad yo más bien me gustaría, Igor, que pudieras platicar un poquito más acerca del resultado del trabajo con las entrevistas, porque hay algo que me llama mucho la atención y que tiene que ver con esto que tú en algún momento nombraste como las narrativas y que dentro de ellas señalabas como la narrativa estratégica. Y me interesa mucho porque, digamos, en el contexto en el que yo estoy, me parece que pese a la serie de restricciones, a la vigilancia, a todas estas medidas que señalas como de control social, la dinámica juvenil sigue y va a seguir, ¿no? De hecho, yo soy de los que creen que en algún momento la misma dinámica social va a ir empujando y cada vez sacando más del mapa y del discurso y de la acción toda esta serie de medidas de sana distancia, de cubrebocas, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues es evidente que los chavos, que los jóvenes han diseñado diversas estrategias para verse, para trabajar, para estudiar, ¿no? Y que las seguirán haciendo. Y eso habla, digamos, un poquito de una suerte de agenciamiento, no sé si llamarlo así, que tienen los jóvenes para hacer hacer el despliegue de una serie de cosas que hacen para aguantar esta situación. Yo he platicado con mi sobrino varias veces y le digo, yo no sé qué hubiera hecho si yo a los 15 años me hubiera tocado este contexto, ¿no? Entonces él se inventa, junto con sus amigos de secundaria, un buen de cosas para verse, para hacer la fiesta, para ir a ver a la noviecita, etcétera, ¿no? Entonces, si nos puedes platicar un poco más de eso, porque creo que es rico y ver si más o menos coinciden lo que vemos aquí en la Ciudad de México con lo que tú pudieses observar allá en Guadalajara. Hay una participación en chat. Sí. Víctor, ¿quieres decirlo directamente o lo leo? Muchas gracias, doctor. Pues si quiere la digo. Un poco entendiendo la exposición del doctor, quisiera ver las competencias lingüísticas, las competencias tecnológicas y las capacidades tecnológicas, me refiero al ancho de banda, la conexión, la dotación del equipo o la falta de ellas, serían elementos que desde mi perspectiva segregan a ciertos actores de las comunidades juveniles. Es decir, si un joven no tiene el equipo, bueno, no puede formar parte de una investigación, no puede participar, no se puede expresar, por poner un ejemplo. En ese sentido, quiero preguntarle al doctor, y con base en su experiencia, si los resultados de las investigaciones en pandemia podrían considerarse incompletos o que retratan solamente un segmento de estas realidades, porque estarían dejando fuera a otros actores
¿Qué nos podría decir al respecto el doctor? Gracias, Víctor. Pues Igor, si quieres, terminamos la ronda aquí. Oímos tus comentarios y después volvemos a la participación de todos, todas. Muy bien. A ver, en principio, muchas gracias, Luis. Tus comentarios son, muy, muy certeros. Me gustaron mucho. Creo que planteas un conjunto de desafíos para los que tengo algunas intuiciones, no respuestas finalizadas, pero sí algunas intuiciones. Por ejemplo, concuerdo contigo por completo que la subjetividad no solo es discurso, no solo es narrativa, sino que se produce precisamente, digamos, en relación con lo que denominabas como estructuras parciales que están mucho más allá de lo cognitivo. Y precisamente, digamos que la hipótesis que está implícita en el trabajo que me hiciste favor de leer, tiene que ver con que justo esa estructura es la que, digamos, es a la que acuden las ciencias sociales, a revisar las ciencias sociales para dar cuenta de cómo acontece la vida, y justamente esa estructura es la que a mí me parece que se puso en suspenso, y que poco a poco ha pasado de estar allá en el trasfondo como un contexto sobre el que no se reflexiona, ha pasado a, digámoslo así, a ser parte del plano cognitivo, a ser parte de las coordenadas que incorporamos, pero ha pasado en una condición de erosión, de suspenso, digamos, de evanescencia, no sé si me explico. Entonces, digamos que lo que me resulta sobre todo más interesante de los comentarios que me hiciste y que tiene que ver con el segundo desafío que colocaste ahí, que es más conceptual, que tiene que ver con cómo vincular acontecimiento con espacio biográfico, es justamente eso, con cómo este vacío de elementos, de seguridades, de cimientos que se producen en las narrativas en torno a lo que teníamos como el mundo conocido, es cómo está narrándose ese vacío. Me parece que esa incorporación de las estructuras que llamaste parciales al plano de lo narrativo, de lo implícito a lo explícito, de lo instituido a lo instituyente, me parece que es justamente el desafío, y creo que es justo ahí donde podemos percibirlos, donde podemos vincular la narración, digamos, el espacio biográfico con el acontecimiento a partir de cómo se narra el vacío, de cómo los jóvenes dan cuenta del peso que tenían esos elementos a los que estaban acostumbrados y sobre los que no reflexionaban en función de la construcción de su subjetividad, y cómo eso genera, cómo la narrativa del vacío genera una nueva estructura parcial que incide sin duda en la configuración de las subjetividades. Es lo que se me ocurre en este momento, es una intuición que tengo y que está plasmada en el documento, por lo menos de manera implícita, pero me parece fundamental y muy, muy certera, digamos que es una lectura muy fina que haces, y de verdad te lo agradezco. Y sobre todo la segunda de las preguntas que hacías, más que preguntar, un reto, ¿cómo le vamos a hacer para pensar y explorar las subjetividades no solo presentes, sino futuras, las subjetividades juveniles? ¿Cómo vamos a captar el componente pandémico en la producción de las subjetividades juveniles? Una vez más, a mí me parece que las narrativas que se produzcan, no los discursos, me refiero a narrativas porque, insisto, estas coagulan la estructura y al actor, pues, a partir de la vivencia, coagulan lo que acontece en la estructura con lo que acontece en el actor. Entonces creo que explorar las narrativas, las nuevas narrativas juveniles en torno a la subjetividad, son las que nos van a permitir explorar justamente esto que señalas, que es un desafío fundamental y al que habríamos de procurar darle respuesta. Ojalá y podamos dialogar en algún futuro sobre el trabajo que estás haciendo, porque a mí me interesaría conocerlo con más precisión. Luego, sobre todo lo que platicaba acerca del plano educativo, que las desigualdades ahí son brutales. Yo las vivo día a día. Cada que me meto a Zoom a dar clases, están presentes esas desigualdades. Entonces hay que incluso narrarlas desde la perspectiva, por ejemplo, de los profesores. Pero bueno, ese es otro tema del que tendríamos que platicar en algún momento. Enrique, por otra parte, me pide
me sugiere que hable un poco más acerca de la narrativa del agenciamiento que está puesta en el documento que le hice llegar y que me hizo favor de leer, Luis. Definitivamente, y digamos que el agenciamiento, la innovación en el plano del agenciamiento es casi una característica consustancial al ser joven. En este sentido, este sector de la población se ha estado agenciando un montón de estrategias para poder socializar, a veces por vía Zoom, a veces de manera un tanto presencial subvirtiendo ciertas imposibilidades impuestas, pero desde luego hay una poderosa, por lo menos a mí, la que en el trabajo de campo que pude realizar, una de las narrativas más poderosas es precisamente la narrativa del agenciamiento, la que tiene que ver con cómo se le hace frente a la vida cotidiana para asistir a tus clases, para no perder de vista las posibilidades que brinda la socialización con tus pares, para evitar los espacios públicos, porque sin duda, aunque en menor medida, pero no han sido abandonados por completo. Entonces, hay, desde luego, por lo menos en el caso de la población con la que yo tuve contacto, hay una narrativa del agenciamiento que es muy poderosa y que es prácticamente la que se coloca al frente en todo este conjunto de narrativas. Es decir, digamos que el hilo discursivo es el que tiene que ver con la interrupción del flujo de la vida cotidiana y las dos grandes narrativas que se ponen en marcha. La primera es una narrativa del miedo y del escepticismo, y la segunda, más bien la primera es la del agenciamiento y la segunda es la del miedo y del escepticismo. Y la del agenciamiento es la que ocupa un lugar más poderoso alrededor del que la densidad del discurso se articula, se nuclea y que va produciendo estrategias, por lo menos para evitar los espacios virtuales y los espacios públicos, con la intención de no perder la potencia de la socialización y con la intención de no perder el contacto. Yo creo que el plano en el que estamos va a tener efectos importantes en la producción de la subjetividad, en la salud mental, en el bienestar, pero ese es un tema que habría que abordar en algunos meses. Ya hay investigaciones que vienen de Europa que se han encargado de hacer este asunto y revelan a la población joven como una de las más vulnerables en este sentido, en el sentido psicosocial, no solo económico, sino en el sentido psicosocial y en los impactos que va a tener las restricciones de la movilidad hacia la producción de su subjetividad y a la producción de su bienestar. Y finalmente, Víctor, muchas gracias por la reflexión que nos ofreces. En principio, yo diría que efectivamente no solo las investigaciones en la pandemia, sino toda investigación en el ámbito social es incompleta, pero particularmente en este caso, por las razones que yo aludía en mi presentación, que tiene que ver con competencias tecnológicas y competencias lingüísticas, en este caso en particular hay un sesgo importante que delimita por completo los alcances de las afirmaciones que hago, que pueden en algún sentido ser generalizadas, pero que están delimitadas pues específicamente a este sector de la población. Y digo que pueden ser generalizadas en el sentido de producir hipótesis de trabajo para explorarlas en otros sectores de la población que no cuenten con competencias tecnológicas y competencias lingüísticas. En ese sentido, terminaré diciendo que sí, efectivamente, toda investigación en el ámbito social es incompleta, nunca se llega a la totalidad como tal, pero en este caso en particular hay unos sesgos muy importantes que habría que considerar y que es necesario hacerlos explícitos para que den cuenta de los alcances de las afirmaciones que uno hace, en tanto hallazgos a los que arriba cuando analiza las narrativas juveniles. Habría que pensar, por ejemplo, en cómo las desigualdades atraviesan de manera transversal y cómo influyen en la producción de las narrativas, por ejemplo, en términos de narrativas de género, o desigualdades de género, perdón, desigualdades de clase y desigualdades en las que no hemos prestado atención suficiente, que tienen que ver con la división entre lo urbano y lo rural. Las dinámicas de la juventud rural y la juventud indígena son completamente distintas a las de las poblaciones urbanas, y necesitamos ver qué está pasando en ese sector de la población que hasta ahora no ha sido nombrado suficiente y adecuadamente. Eso sería lo que tendría que decir, querido José Antonio.
Faltaría, Igor, nada más un asunto que a mí en lo particular me interesó, lo que decía Tony García en torno a que es un tema comunicativo, que me parece que es una de tus propuestas más interesantes y que están, digamos, a contrapelo de todo lo que se ha hecho hasta el momento para evaluar la investigación y a los investigadores, ¿no? Ya me veo yo evaluando cuántos seguidores en Twitter tienen los investigadores para poder accesar al SNI2 o etcétera, etcétera. Claro, ciertamente lo estaba dejando de lado y es una de las partes más importantes de este asunto. Digamos que en la misma medida en que el entorno pandémico nos obligó a reestructurar un conjunto de lógicas para hacerle frente a la contingencia, ocurre igual en el campo académico. Honestamente, yo no me podía esperar a publicar lo que estaba encontrando en 2022, porque, digamos, la información necesitaba circular de manera inmediata. En mi caso particular, Twitter me resultó muy eficaz, porque además tiene mecanismos para medir el alcance de lo que uno publica, que no empata necesariamente con la lógica convencional académica desde la que se me evalúan los parámetros de difusión de mi investigación, pero que sin embargo tienen un alcance importantísimo, en tanto, o sea, alcanzan millones de personas. ¿Sí me explico? Un tweet alcanza, no sé, en mi caso, uno de los primeros tweets que puse con algunos hallazgos con los que me iba encontrando casi en tiempo real durante el desarrollo de la investigación, alcanzó 500,000 vistas. Ninguno de mis artículos o ninguno de mis libros ha tenido ese nivel de difusión. Entonces, necesitaríamos también empezar a discutir cómo reconsiderar la lógica desde la que se evalúa el campo académico, que es uno de los desafíos que no está puesto en la presentación, pero que sin duda emergen a partir de lo que estamos viendo. Es más efectivo, incluso para los tomadores de decisiones, es más efectivo acudir a la discusión que hay en Twitter que esperar a las publicaciones y los diagnósticos que me llevan 6 meses cuando menos, pues. O esperar 2 o 3 años para que salga la publicación en la revista internacional de prestigio y que tiene citas en Scopus y que pueden ser catalogadas en ese sentido. Desde luego es un desafío importante y habría que empezar a pensar en ese tipo de foros para discutir estas nuevas lógicas con las que está produciéndose el conocimiento y difundiéndose el conocimiento. Por lo pronto, quizá lo que yo he hecho aquí es elaborar un artículo, espero redondearlo, sobre todo con los comentarios tan certeros que me hizo Luis, redondearlo para publicarlo en la vía convencional. Sin embargo, ya están muchas de las cosas más puntuales, están publicadas en Twitter, han sido replicadas y he tenido una retroalimentación enorme y una participación en foros muy importante que no hubiera tenido si me espero a los 2 años que tradicionalmente lleva este tipo de lógicas, ¿no? Entonces, creo que habría que pensar en ese tipo de foros para rearticular la lógica desde la que evaluamos nuestra labor en tanto investigadores e investigadoras. Eso sería lo que tendría que decir. Y definitivamente la eficacia de las redes es fundamental para comunicar lo que uno está haciendo. Creo. ¿Cómo ves? Muy bien, gracias Igor. Mónica, parece que tenías alguna intervención en Facebook. Sí, ¿qué tal? Hola a todos y todos. Sí, tenemos una pregunta en Facebook de Clemencia Gutiérrez. Y dice, por ser la juventud en el sector más vulnerable de esta pandemia y ante la sanción negativa por las autoridades para la recreación y el ocio, en el trabajo de campo realizado de estas narrativas y entre los hallazgos tecnológicos encontrados y ante la pérdida de trabajo de las y los jóvenes, ¿hay índices de ansiedad y depresión? Y si los hay, ¿en qué porcentaje? Es la única pregunta que tenemos hasta el momento. Ok, aquí en el chat, Azucena, ¿quieres participar directamente o leo tu pregunta? Bueno, creo que leo tu pregunta.
No puede hablar, José Antonio. Ok, está bien. No Dice, tiene micrófono. ¿qué sugerirías para conseguir el rapport en el entorno virtual en aquellas personas que no cuentan con la posibilidad de proveer las narrativas por escrito? En mi caso, mi trabajo de campo lo he hecho mayoritariamente vía telefónica, porque encontré una narrativa menos cercana y rica desde el uso del video. Ese es el comentario y pregunta de Azucena. ¿Alguien más? Sí, Merari tiene... A Merarit, bien. Sí, yo es que no puedo levantar la manita. Bueno, pues también agradecerte, Igor, por compartirnos tu investigación. Me parece muy interesante. Y yo quisiera preguntarte, reiterando un poco lo que Enrique te comentaba, es si bien sabemos que el proceso de investigación en este contexto metodológicamente hablando, pues tiene muchos sesgos y creo que estamos prácticamente aprendiendo en el camino, ¿no? A hacer investigación por estos medios. Y también estamos aprendiendo, de alguna manera, a darnos cuenta cómo este acontecimiento, me encantó como parte de la problematización, cómo este acontecimiento produce y resignifica las formas también de sociabilidad juvenil, ¿no? Y nuestras propias formas de sociabilidad, de alguna manera. Dentro de estos desafíos que tú mencionas, si nos podrías platicar un poquito, ¿cómo ves entre los chavos, las chavas con quienes trabajaste, cómo generan ciertas estrategias para, si bien hacer, cuáles son las principales estrategias que tú logras ver para, si bien seguir manteniendo un espacio entre pares, ¿no? Seguir produciendo un espacio entre pares de estas nuevas formas de socialidad a partir de los espacios digitales, ¿no? Y lo digo en función para ahondar un poco más en este resultado que tú encuentras preliminarmente, de que sigue habiendo una desconfianza a lo institucional y que me parece que está muy asociado también a poder seguir separándose de estas ideas adultocéntricas que sienten que ahora les están invadiendo hasta los espacios que utilizan, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría mucho como escuchar un poco tu percepción sobre esto. Gracias, Merarit. Mónica tiene la mano levantada, así que adelante, Mónica. Sí, muchas gracias. Voy a aprovechar, tengo una preguntita en Facebook y después tengo yo un comentario. En Facebook tenemos a Elena Rojas, buenos días. Una pregunta, ¿cómo se configuran las identidades juveniles a la luz de la pandemia y del uso de las tecnologías de comunicación? Y ahora mi comentario. Al inicio, Igor, y no es nuevo, lo he escuchado en varios paneles, en muchas intervenciones, ¿no? Justo, creo que con mayor evidencia, esto que José Manuel Valenzuela apunta como el juvenicidio, ¿no? Que venimos escuchando desde hace algún tiempo, pero ahora esta configuración de los jóvenes justo como los que están propiciando que finalmente este bicho se siga propagando, ¿cierto? Es decir, las fiestas de los jóvenes, no se pueden quedar quietos, no se pueden quedar encerrados en su casa. Es decir, cómo seguimos alimentando esta visión de lo perverso de los chavos, de lo poco empáticos que están siendo con ellos mismos, con sus pares y con sus familias. Es decir, esta imagen que seguimos reproduciendo, ¿cierto? A la par de esta otra imagen que finalmente a los que hay que cuidar y a los que hay que proteger son a los viejos más viejos de nuestras sociedades, ¿no? Los viejitos tienen que estar encerrados en sus casas, no salir, cuidarse. Vinculado a una tercera imagen que tengo, que circuló hace poco en los medios, finalmente los jóvenes tendrán que esperar a ser vacunados, serán los últimos de la fila, ¿cierto? La vacuna para los jóvenes será distribuida después del 2022. Entonces, en esta imagen, en estas narrativas y en estas formas de comunicación que seguimos teniendo
sobre que los últimos de la fila serán los mismos, es decir, serán los jóvenes. Estas investigaciones, ¿cómo nos ayudarían a desmontar este tipo de prejuicios que seguimos alimentando, ¿no? Y cómo tomar nota o cómo tomar decisión de política pública al respecto. Es decir, los primeros que serán vacunados, no solamente en México, sino en todo el mundo, evidentemente serán los servidores de la salud, enfermeros, médicos, etcétera. Los segundos serán los viejos. En tercero serán los niños. Y, es decir, ¿qué es más importante en estas decisiones? Yo creo que quien debe tomar esa decisión debe estar muy angustiado. ¿Qué nos importa más? Esta población económicamente activa que tendrá y tiene todavía sobre sus hombros el peso económico, el peso laboral, el peso de la reproducción social de la sociedad, o los viejos. O sea, los viejos al final del día, tarde o temprano, morirán. Entonces, ¿a quién vacunas primero? Bueno, eso por un lado. Y lo segundo que me llama la atención y en el cual ha estado más mi preocupación es justo esta invisibilidad no solamente de los jóvenes rurales, sino de la ruralidad en general en todos lados. Es decir, salvo en Italia, porque se propagó el virus fundamentalmente en comunidades pequeñas, pero ha sido el único país que ha puesto atención en estas comunidades aisladas. México estamos llenos de comunidades aisladas que no sabemos qué está sucediendo y tampoco sabemos lo que está sucediendo con los jóvenes en estos contextos. Yo, que vivo en un municipio pequeño en el Estado de México, lo que documento en esta investigación que estamos todavía en ciernes y que será presentada el último día de este encuentro, es justo que esta pandemia ha trastocado poco la vida de las comunidades pequeñas. La gente sigue saliendo, sigue haciendo su vida, con un cubrebocas, con un poco más de distanciamiento, pero las fiestas patronales siguen existiendo, las fiestas de los 15 años, de las bodas, ahí están, ¿no? Entonces, de pronto estamos invisibilizando ante estos grandes discursos de los centros urbanos que propagan el virus. Nos estamos olvidando de esto que está sucediendo. Bueno, me extendí, pero me gustaría mucho conocer tu opinión al respecto. Gracias. Gracias, Mónica. Pues adelante, Igor. Muy bien. Son definitivamente preguntas súper interesantes. La primera tenía que ver con, digamos, el grado de estrés y de angustia que hay entre la población joven. Por lo menos en lo que yo he constatado y he encontrado por ahí algunas encuestas, ese es uno de los principales componentes de la narrativa del miedo y del escepticismo. Es decir, la interrupción de la vida cotidiana de manera tan repentina tuvo como uno de sus primeros efectos el incremento de los niveles de estrés y el incremento de la noción de angustia ante la incertidumbre de lo que vendría en el futuro. Hice el trabajo de campo del que les he platicado entre marzo y junio, más o menos. En junio ya empezaba a disminuir el conjunto de restricciones a la movilidad social. Pero de cualquier manera, antes de esto, había muchos chicos y chicas que se quedaron sin empleo, por ejemplo, o sus familias se quedaron por completo en una situación muy complicada. Y estamos hablando de personas de clase media, de educación, que están inscritas en educación superior, es decir, con un conjunto de privilegios ahí importantes que se estaban enfrentando a una situación terrible, durísima. Incluso había personas a las que les era imposible conectarse a clase, por ejemplo. ¿Por qué? Porque les habían quitado el internet, no tenían ya para pagar. Y eso generó definitivamente niveles altísimos de angustia y de estrés. En los discursos, en las narrativas que yo he captado, ese es uno de los componentes fundamentales. Incluso, no recuerdo la fuente en este momento, pero entiendo que se ha incrementado la tasa de suicidios entre este sector de la población, precisamente por la terrible incertidumbre a la que se están confrontando en estos momentos. Entonces, sí, seguramente quienes estén participando en los
eventos posteriores darán cuenta de cómo estos componentes, como estrés y angustia, han sido parte importante de sus hallazgos. Casi estoy seguro que es de lo que se va a hablar. Sé, por ahí vi que Orlando iba a platicar acerca de esto, casi estoy seguro que él va a platicar en torno a estos temas. Luego también me preguntaban sobre el reporte. Es una cosa súper complicada. A mí, para el caso de las entrevistas vía Zoom, me ha sido muy difícil lograrlo. En realidad no hay, digamos que es como una doble invasión a la privacidad. No solo le estás preguntando al sujeto acerca de la intimidad, sino que además te está mostrando parte de su intimidad. Está haciendo, como dijera esta socióloga argentina, está haciendo de la intimidad un espectáculo, pues. Y eso coarta la posibilidad de diálogo. Por lo menos en mi caso ha sido así. Creo que la estrategia telefónica, curiosamente, habría que volver a las viejas tecnologías, pero creo que la estrategia telefónica puede ser mucho más amable en términos conversacionales. Y quizá hacer entrevistas, no sé, yo lo estoy pensando en este momento, hacer entrevistas presenciales con sana distancia, con las medidas de seguridad y todas estas cuestiones en las que estamos sometidos en este momento, con la intención de recuperar un poco la esencia más fundamental del proceso cualitativo del trabajo de campo. No se me ocurren otras formas de generar rapport. Ojalá y que alguien más pueda reportar algunas buenas estrategias, algunas buenas prácticas, porque eso sería de una riqueza importante para todas y todos. Meredi, me das oportunidad para platicar acerca de algo, digamos que, casi se me está cerrando la garganta, digamos que de una experiencia en el extremo de este agenciamiento. No sé si se enteraron que por ahí de junio, principios de junio, del caso Giovanni, seguramente lo escucharon, que murió porque no llevaba cubrebocas y lo mató la policía municipal de Tlajomulco. Pues eso interpeló a amplios sectores de la juventud que se movilizaron socialmente, aún a pesar de la pandemia, y salieron a las calles y protestaron de una manera fuertísima, incendiando incluso patrullas frente al Palacio del Gobierno, del Estado. Y se le puso la situación muy complicada a Enrique Alfaro, que es el gobernador del Estado. Pero me importa mucho porque creo que ahí hubo una frase de uno de los chicos que fueron entrevistados por los medios que me parece fundamental y que pone de relieve esta especie de otros agenciamientos que están implementando las y los jóvenes en este momento. Uno de los chicos decía, mira, vengo sin cubrebocas porque de que me mate el virus a que me mate el Estado, prefiero salir a protestar, agenciarme, pues, exponer mi descontento, exponer mi rabia y mi indignación. Si me mata el virus, prefiero morir a causa del virus, pero gritando, a que sea el gobierno el que me mate y en silencio. Para mí esa frase fue ilustrativa de cómo, en el extremo si tú quieres, pero cómo se estaban articulando los otros agenciamientos de la población joven, o más que otros agenciamientos, una narrativa que permitía justificar las acciones que estaban llevando a cabo. En ese sentido, digamos, lo que yo he observado acá en Guadalajara es que, lo decía hace un rato, no se ha eliminado la ocupación de los espacios públicos, pero sí ha disminuido en escala. Creo que las estrategias de las y los jóvenes tienen que ver con micro reuniones, por ejemplo. Ocupan espacios públicos en islotes, digamos, de manera muy concentrada y no circulan necesariamente como tal en el espacio público. Por lo menos eso es lo que a mí me ha tocado ver. Digamos que hay un agenciamiento que se ha adecuado, que ha innovado en términos de la escala. No son, por lo menos acá, los encuentros no son masivos, sino entre pares sí, pero en grupos reducidos que se están alternando constantemente. Es una de las estrategias que he logrado ver. Lo que sí he observado es que la población joven no necesariamente hace uso, por ejemplo, de cubrebocas,
no necesariamente trae, como los que estamos un poco más grandes, trae consigo su gel y se lo está aplicando como tal. Sin embargo, persisten en el uso de los espacios públicos, persisten en la necesidad de vincularse con otras y con otros, y yo creo que están innovando en ese sentido, por la vía de las redes sociales, pero también, digamos que postulándose en rebeldía, a lo mejor discreta, pero postulándose en rebeldía contra las medidas de control social que les han pegado durísimos. Y para mí el caso, en extremo si quieren, pero el caso importante es este de Giovanni, y de la frase que platicaba un muchacho que les comenté hace un rato. Finalmente está una pregunta que tenía que ver con cómo, digamos que tiene que ver con el papel de las ciencias sociales en este momento, sobre todo en términos de toma de decisiones y de visibilización de lo que ocurre con la población joven. Me parece que el papel de las ciencias sociales en este momento justamente es informar, visibilizar lo que está aconteciendo con este sector de la población que está sistemáticamente siendo invisibilizado por las razones que ya decía hace un rato, porque el mayor grado de calidad está en función de la población un poco más adulta, pero que pone en vulnerabilidad a la población juvenil. Me preguntaba Mónica qué tipo de decisiones de política pública pueden tomarse. Híjole, la de la vacuna, lo ideal sería que hubiera vacunas para todos sin restricción generacional. O sea, a mí me parece que la decisión más sabia en términos de política pública es esa. Porque demonios restringir el acceso a la vacuna a una población en específico y luego a una población de un rango etario menor, cuando podría, digamos, tomarse una decisión, invertir en vacunas para que el acceso fuera irrestricto. Para mí esa sería la mejor, digamos, decisión en materia de política pública en este aspecto particular. Las otras, cualquiera, son apuestas muy complicadas de perder. Me decía Mónica también, ¿cómo le hacemos para visibilizar lo que acontece en el ámbito rural? Definitivamente ahí las cosas tienen un ritmo y un matiz muy diferente al que estamos viendo en las zonas urbanas. Ahí la vida, con sus asegúnes, pero la vida sigue más o menos de la forma en que está acostumbrada. Creo que quizá lo que tendríamos que ver, una manera muy dura y muy fuerte de visibilizar este asunto, es empezar a contabilizar las muertes y los contagios en el espacio rural y vincularlos con el tema de la clase, pues, con el tema del rural, del urbano, con el tema de la precarización en el ámbito rural. Eso nos daría, digamos, un indicador, un acceso a la magnitud de lo que está aconteciendo ahí y al descuido que se está teniendo, no solo en términos del discurso público, sino también en el plano de las políticas públicas. No tengo el dato ahorita, pero habría que comparar los servicios de salud a los que se tiene acceso en el ámbito rural y el número de contagios también registrados en ese ámbito para darnos cuenta de cómo están aconteciendo las cosas allá y empezar también a documentar, digamos, casi esta manera de etnografía, lo que está pasando ahí, con la intención de hacer visible lo que pasa no solo con los jóvenes en el ámbito urbano, que es lo que estamos tratando de hacer, por lo menos a mí me interesa hacer con este tipo de investigaciones, sino también lo que pasa en el ámbito rural. A lo mejor sería súper interesante charlar con Lourdes Pacheco de la Universidad Autónoma de Nayarit, que es quien digamos, labora con este sector de la población para ver cuáles son sus experiencias en el entorno inmediato, en torno a justamente a la población rural, ¿no? Eso creo que sería lo que tengo anotado, y si se me pasa algo, pues cuéntenme y trataré de comentar. Gracias. Ciertamente, Igor, yo creo que, desde el concepto trabajo de campo, cada vez que lo oigo, ¿no? Que viene desde una antropología muy clásica, o sea, hacemos trabajo de campo desde el Zoom, o sea, ¿cuál campo, no? Entonces, sí hay que modificar mucho ese tipo de cosas. Solamente yo recuerdo, quizá como comentario, algo que decía un pedagogo español en torno, cuando empezó la pandemia,
de que les decía a los profesores, no se preocupen por dejar tareas, preocúpense por conversar. Y me parece que en el ámbito de precisamente de lo virtual, lo que tendríamos que empezar no solamente a hacer este ejercicio muy académico de hacer entrevistas semiestructuradas, sino quizá conversar más con los sujetos, ¿no? Y son conversaciones que pueden ser reiterativas, que pueden ser circulares quizá, pero que nos ayuden a generar esto que nos preguntaba Azucena sobre el rapport, ¿no? Que sí es muy complicado hacerlo a nivel cara a cara, hacerlo a la distancia es todavía mayor, pero creo que la facilidad, pues, de una permanente comunicación con nuestros sujetos podrían ser un camino alternativo. Bien, no sé, si hay algún otra intervención, comentario, no veo manos levantadas, ¿no? Bueno, pues entonces, Mónica, no, en Facebook, nada. Está bien. Bueno, pues yo creo le devolvería, no sé si Luis quiera hacer algún comentario, digamos, un poco de respuesta a la respuesta, para después darle finalmente la palabra a Igor y terminar esta sesión. Pues sí, muchas gracias, Antonio. En principio, agradecer los comentarios a Igor, de decirle que está abierta la puerta para que podamos conversar en algún otro momento. A mí en particular me gustaría si pudieras comentarnos un poco más sobre las características de cómo has llevado o cómo has podido llevar a cabo o no, y con qué tipo de población las entrevistas semiestructuradas a través de medios virtuales como Zoom. Te comento brevemente, en el caso de la investigación que nosotros llevamos en el seminario, y en mi caso en particular, yo pude desarrollar en el marco de unos meses arriba de 20 entrevistas semiestructuradas, que en buena medida sí he logrado construir rapport. O sea, son entrevistas que duran 1 hora y media, algunas un poco más, pero creo que fundamentalmente el tema tiene que ver con quién es el sujeto del otro lado de la pantalla. Al respecto, yo hago entrevistas a profesores jóvenes de educación media superior en bachilleratos públicos y bachilleratos privados en la zona metropolitana de la Ciudad de México, del Valle de México, perdón. En este orden de ideas, por costumbre, el profesor siempre es alguien que quiere hablar, que se le pone poca atención a propósito y que no se recupera frecuentemente su discurso, y que siempre es una persona que tiene la intención, un sujeto que tiene la intención de ser escuchado. Por otro lado, también tenemos narraciones más complicadas, y normalmente yo creo que este es el principal reto a enfrentar en el marco de la construcción del campo en lo virtual. Aquellos jóvenes que no tienen el tiempo ni la intención de dedicarlo para ser interlocutores de una problemática que viven, porque están mucho más preocupados en resolverla que en comentarla. En este orden, los jóvenes que están en contextos rurales, jóvenes muy jóvenes de educación secundaria, de primaria, esas narrativas, si de por sí en el marco de lo presencial son difíciles, creo que estarían particularmente invisibilizadas en el plano de lo virtual. Acá yo creo que recupero en buena medida también el comentario a propósito de qué tan válido es el trabajo que se está haciendo ahora para hacer entrevistas semiestructuradas y de construcción de campo, si hay una distancia física en términos de la inaccesibilidad que tienen para diferentes dispositivos un conjunto muy específico de sujetos. Los jóvenes que no tienen dispositivos, que están trabajando, que tienen poca o nula cobertura de ancho de banda o poder conectarse, es un fenómeno que nos había sucedido hace algunos años en lo presencial, cuando nos tocó hacer entrevistas con abandonantes escolares o personas que interrumpieron sus trayectorias escolares. El problema es, pues, cómo llegamos a ellos a través de la escuela, si ya no están en la escuela. Creo que ese mismo problema se plantea acá. ¿Cómo llegamos con aquellos que la desigualdad los ha dejado fuera del mundo online cuando no están? Y en ese respecto, yo entiendo que tus entrevistados son fundamentalmente universitarios y son fundamentalmente jóvenes que tienen acceso a los medios digitales.
En ese sentido, ¿has tenido problemas para conectarte con jóvenes que no tienen estos medios? Fundamentalmente han sido jóvenes con este privilegio. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Porque asumo que la dificultad también tendría que ver fundamentalmente con temas de la edad, con los tiempos. ¿Cuáles en particular han sido tus problemas? Porque ese sí es algo que me llamó la atención, a diferencia tuya, en mi experiencia, al contrario, te permite un espacio de encuentro con el otro que estás hablando con un desconocido. Y a veces eso pareciera como una virtud en el marco de siempre estar en contextos muy cerrados porque son con los que te mantienes en el marco de la virtualidad en general. Súper pregunta, Luis. Sí he tenido, y tiene que ver justamente con esto que señalabas, con quién está detrás o del otro lado de la pantalla. En mi caso, digamos que lo tengo, mis problemas tienen que ver con el medio. Es decir, déjame si lo puedo plantear, y es una hipótesis, no lo he reflexionado con profundidad. Digamos que en la medida en que Zoom o estas plataformas en general se volvieron el espacio de socialización per se de este sector de la población del que estamos hablando, es decir, jóvenes entre 15 y 29 años, estudiantes universitarios con ciertas competencias que requieren socializar con sus pares, este espacio se volvió el espacio de socialización. No, y aparte se volvió un espacio de trabajo. Entonces llega un agente externo a invadir ese espacio de socialización que tiene una doble mediación, es decir, no solo la distancia, la ausencia de presencialidad, sino además, digamos, el rasgo inherente de poder que implica que un adulto le esté preguntando a un joven por la vía de Zoom, es decir, que esté invadiendo su espacio, el único reducto que le queda como espacio de socialización. Creo que ahí se erige, o por lo menos en mi caso, se erige un muro que no me permite que la conversación sea tan fluida como sí ha sido cuando el encuentro es cara a cara. He tenido problemas para trabajar con otra población que no es universitaria, pero que digamos que sí tiene otros agenciamientos, que trabaja, por ejemplo, que le va más o menos bien, que es clase mediero, y que aún está dentro del rango de edad, pero que ya no es universitario. He tenido problemas para acceder por la vía de las plataformas, pero me ha funcionado mucho el intercambio de mensajes de voz por WhatsApp. Es como una entrevista de larga duración en el que yo le pregunto por mensaje, me regresan un mensaje, ese mensaje lo descargo en mi computadora, lo transcribo y entonces es como si fuera una entrevista, pero específicamente para ese sector de la población que no tiene el tiempo suficiente como para conectarse una hora y media a platicar conmigo por vía Zoom, porque pues, tiene otras ocupaciones, tiene... Creo que se trabó. Se pasmó. Entonces, mientras... Te cortaste, Igor. Decía que para ir cerrando que... ok. Perdón. Decía para ir cerrando que he resuelto esa problemática a la que señalaba Luis por la vía de WhatsApp, a través de mensajes de voz con otra población que no es universitaria. Eso me ha funcionado que se extiende por mucho del día, pero que me sirve pues para producir narrativas que puedo tomar como insumos. Eso es, estimado José Antonio, y gracias, Luis. Pues muy bien, gracias, Igor, por esta primera presentación. Gracias a todos y a todas por estar. Terminamos precisamente a tiempo este primer panel. Solamente me gustaría anunciarles que mañana martes continuaríamos con 2 mesas, la mesa de las 10 de la mañana, que se llama Estrategias desde y por los jóvenes ante contextos y espacios de confinamiento, y a las 12 la segunda mesa, que es abordajes teórico-metodológicos para la construcción de objetos de estudio en contextos de crisis. Les pediríamos precisamente a la mesa 1, mañana va a empezar a las 10, a Gabriela Rodríguez Leiva, a Manuel Quilla, a Alejandra Marlene Gómez, a David Mauricio Marañón y a María Azucena Feregrino,
que nos pudieran acompañar 10 minutos antes de empezar la sesión para poder empezar en tiempo y forma. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias otra vez a Igor. Muchas gracias al equipo que permitió que estuviéramos transmitiendo y comunicándonos. Y pues bienvenidos otra vez a este cuarto encuentro. Esperamos vernos mañana, octavo encuentro. Octavo. Ya voy a la mitad. Octavo encuentro que inició muy fructíferamente. Les agradecemos y nos vemos mañana a la misma hora, a las 10 de la mañana. Gracias. Muchas gracias, nos vemos en los paneles. Está muy bien. Gracias a todos. Gracias, Igor. Gracias, un gusto saludarles. Nos estamos viendo en estos días.